Hola, muy buen día. Estamos otra vez en una clase de matemáticas. Bienvenidos. Estaremos trabajando el tema de volúmenes de cuerpos geométricos. Para iniciar, vamos a ver qué es el volumen. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo geométrico y la capacidad que éste tiene. El volumen lo podemos expresar en unidades cúbicas. Ejemplos: metro cúbico, abreviado en m a la 3, centímetro cúbico, abreviado como cm a la 3, decímetro cúbico, abreviado como dm a la 3, y así sucesivamente. La forma de calcular el volumen de un cuerpo geométrico depende de sus formas. Y por eso vamos a observar en esta clase de hoy, trabajaremos solo con los siguientes cuerpos geométricos: con los prismas y con los cilindros. Aquí tenemos lo que es ejemplos de prismas. Si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia entre todos? De color rojo o anaranjado, se aprecia que la base de cada prisma es diferente. Entonces de ahí va el nombre de cada uno para poderlos identificar. El primero, observamos que es un prisma de base triangular. ¿Sí? Se le llama prisma triangular. Después tenemos un prisma de base cuadrada, que se llama prisma cuadrangular. Después tenemos un prisma de base pentagonal. Y por último tenemos un prisma de base hexagonal. Entonces, para diferenciar un prisma, hay que observar perfectamente lo que es la figura que forma su base. También tenemos lo que es el cilindro. El cilindro se parece a un prisma. La única diferencia es que su base es circular. También tenemos esta figura. También es un prisma, pero aquí todos sus lados miden lo mismo. Es un prisma de base cuadrada, pero su altura es la misma que lo que miden sus lados. Entonces a esta figura también se le llama cubo, pero también se le puede poner prisma de base cuadrada. La fórmula para calcular el volumen de estos cuerpos geométricos es esta. V es igual a AB por H. ¿Qué significa? Que el volumen es igual a calcular el área de la base del cuerpo geométrico por la altura del mismo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo esta fórmula es que primero hay que observar la figura que tiene
como base nuestro prisma o cilindro para poder sacarle el área a esa figura y después multiplicarlo por la altura de la figura. Como se mencionó anteriormente, aunque la fórmula para estos cuerpos geométricos es la misma, volumen es igual a área de la base por altura, se calcula de diferente forma. Vamos a ver por qué. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos un prisma triangular o prisma de base de un triángulo. La fórmula del área del volumen es área de la base por altura. Aquí la tenemos. Pero para calcular el área de la base, como la base es un triángulo, vamos a sustituir lo que es lo amarillo, el área de la base, con la siguiente fórmula. Si se fijan, en amarillo quedó B por H entre 2, que significa base por altura entre 2. ¿Qué es esto? Pues la fórmula del área del triángulo. Entonces, ya tengo la fórmula del área. Además, lo voy a multiplicar por la altura del prisma. Voy a sustituir. Me está diciendo en la figura que la base mide 5 centímetros y de altura mide 7. Estamos hablando del triángulo. Eso se va a multiplicar y se va a dividir entre 2 para después multiplicarlo por 10 que mide el prisma. Entonces multiplicamos 5 por 7, nos da 35. Ese 35 lo vamos a dividir entre 2 y tenemos el resultado de que el área de la base, o sea, en este caso, el área del triángulo mide 17.5. Entonces, ya que tenemos el área de la base o el área del triángulo, ahora sí, lo vamos a multiplicar por 10, que es la altura del prisma triangular. Y tenemos el resultado. En este caso, el volumen de esta figura o de este cuerpo geométrico sería 175 centímetros cúbicos. Vamos con otro ejemplo. Con un prisma cuadrado o cuadrangular. Otra vez, la fórmula es la misma. Volumen es igual a área de la base por altura del prisma. Pero como aquí la base es un cuadrado, entonces voy a sustituir la fórmula. Volumen es igual a lado por lado es la fórmula del área del cuadrado, por la altura del prisma. Sustituyo, como cada lado del cuadrado mide 8, entonces es 8 por 8 por 10 centímetros que mide de altura el prisma. El área de la base o el cuadrado, el área del cuadrado mide 64 centímetros cuadrados y ese 64 lo multiplico por 10, que es la altura del prisma, y me da el resultado final de 640 centímetros cúbicos. Otro ejemplo sería con un prisma rectangular.
Volvemos a lo mismo. La fórmula es la misma. Volumen es igual a área de la base por altura. Pero aquí la base es un rectángulo. Entonces, la fórmula del área para ese rectángulo se sustituye como base por altura por la altura del prisma. Se sustituyen los valores. 16 centímetros de base por 9 de altura se va a multiplicar por los 4 centímetros de altura, en este caso del prisma. Se multiplica 16 por 9, son 144 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base, o ese es el área, área del rectángulo. ¿Sí? Y ahora sí se multiplica por 4, que es la altura del prisma, y obtenemos el resultado de que el volumen de este cuerpo geométrico es de 576 centímetros cúbicos. Siguiente ejemplo, que sería el último. En este caso es un cilindro que nos dice que tiene un radio de 5 centímetros y una altura de 7 centímetros. Volvemos a lo mismo. La fórmula es la misma. Volumen es igual a área de la base por la altura. Pero como la base es un círculo, entonces la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Se sustituye. El pi vale 3.14. Lo va a multiplicar por el radio, que es 5, pero como es al cuadrado, entonces se multiplica 2 veces por 5 y queda 3.14 por 5 por 5. Después se multiplica por 7, que es la altura del cilindro. Multiplicando 3.14 por 5 por 5 nos da el resultado de 78.5, que ahí sería el área del círculo. Ya que tenemos el área del círculo, lo multiplicamos por 7, que viene siendo la altura del cilindro, y nos da el resultado de 549.5 centímetros cúbicos. Y ese sería el resultado. Bueno, jóvenes, con esto hemos llegado al final de esta clase. Les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Gracias.